Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 142 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo a las 11:15 en la ciudad de Berlín, en una noche fría y lluviosa, como si no, aquí en Berlín. ¿De qué otra manera? Comenzamos una transmisión muy interesante en la cual vamos a establecer el foco en los preparativos iniciados por Estados Unidos para una guerra directa con China. Nada más y nada menos que eso, así que acompáñennos hasta el final de la transmisión. Vamos a presentar reportes, vamos a presentar videos, vamos a realizar análisis, mucha, pero mucha información también prevista para esta transmisión. Como de costumbre, mi agradecimiento para todos ustedes, queridos demoledores y queridas demoledoras, por acompañarnos. Por ustedes y nada más que por ustedes realizamos este enorme esfuerzo. Estados Unidos presenta una política exterior tironeada desde 2014 por dos polos antagónicos. Por un lado, el polo antirruso y por otro lado, el polo anti-chino. Comienzo así contextualizando un poquito el hecho en concreto de los preparativos en las Islas Batanes. Ya vamos a presentar en 5 minutos los hechos en concreto, pero quiero comenzar contextualizando esto desde una perspectiva histórica, política y teórica. Desde 2014, entonces, la política estadounidense aparece tironeada por dos polos antagónicos enfrentados a muertes, el antirruso y el antichino. En realidad, estos polos no aparecen en 2014, sino que presentan una larga historia, incluso en la Guerra Fría. La política estadounidense también presentaba esta contradicción entre los antirrusos y los antichinos, pero claro, hoy día estos sectores, este clásico, por llamarlo en términos futbolísticos, de la política exterior estadounidense presenta una forma completamente distinta debido a los cambios sufridos por el mundo y por sobre todas las cosas por China y Rusia en el presente con respecto a la Unión Soviética y la China de los años 50, 60, incluso 70. Estos dos sectores, interesantemente, no parecen exclusivamente ligados a los dos partidos principales de Estados Unidos, demócratas y republicanos, sino que de alguna manera generan una grieta a lo largo de todo el sistema político estadounidense. Entonces podemos presenciar la existencia de antirrusos tanto en los demócratas como en los republicanos y de antichinos en los demócratas y en los republicanos también. Todo el Estado profundo estadounidense, el Estado profundo en los Estados Unidos, todas las instituciones políticas, los ministerios, el Pentágono, la Secretaría de Defensa, la Casa Blanca, las usinas de pensamiento, las universidades, todas aparecen atravesadas por esta división. Y una vez más, desde 2014, mucho más. ¿Por qué desde 2014? Bueno, porque a partir de 2014, Estados Unidos comienza a abandonar la dirección rectora de su política exterior desde 2001. ¿Cuál es esa dirección rectora? La llamada guerra contra el terror, War on Terror. El 2001, atentados contra el World Trade Center o las Torres Gemelas, como las llaman también por ahí. Estados Unidos a partir de entonces establece el foco de su política exterior en la lucha contra el terrorismo islámico. Bueno, comete atrocidades inimaginables en Irak, en Afganistán, en Pakistán también, en otros países
africanos y asiáticos ligados a la cuestión del terrorismo islámico, pero a partir de 2014, ya aún con Obama, antes de Trump, los geoestrategas estadounidenses comienzan a determinar que esa política de guerra contra el terror solo generó problemas, que Estados Unidos retrocedió muchísimo, que todas las guerras iniciadas sobre la base de la guerra contra el terror, Afganistán, Irak, después las intervenciones en Siria, en Kurdistán, bueno, en el África también, todas generaron un saldo verdaderamente paupérrimo para los Estados Unidos, y en ese momento de distracción de alguna manera, en el mundo comenzaron a aparecer potencias emergentes, comenzaron a aparecer China, Rusia, Sudáfrica, India, Brasil, etcétera, etcétera. Por eso, a partir de 2014, una vez más, Estados Unidos redirecciona su política hacia esas potencias emergentes y ahí, una vez más, reactiva esta disputa histórica entre antirrusos y antichinos en el Departamento de Estado. Bueno, desde entonces, en esta disputa interna, por lo general, los antirrusos presentaron mayor fuerza, mayor capacidad de decisión, mayor capacidad de establecer la política del gobierno de turno, con la excepción de los años de Trump, en el cual Trump comienza de alguna manera a presentar la cuestión china como una cuestión importantísima entre 2017 y 2021, recuerden las primeras sanciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, con el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, una vez más reaparecen los antirrusos, reaparecen los Hillary Clinton, los Victoria Nuland, los Anthony Blinken, los Jake Sullivan, etcétera, etcétera, como las figuras hegemónicas de la política exterior estadounidense. Esto, claro, en gran medida colisiona con la situación objetiva, colisiona con los objetivos estadounidenses, con el interés nacional de Estados Unidos, porque si bien Rusia efectivamente representa un adversario de peso en términos militares, en términos políticos, el adversario más importante de Estados Unidos para su hegemonía en decadencia, obviamente aparece en Rusia. ¿Por qué? Por el poderío económico de Rusia. Todavía presenta, en China. ¿Por qué? Por el poderío económico de China. China aún presenta un poderío militar inferior al de Estados Unidos y al de Rusia, pero en poco tiempo más, y de hecho ya comenzó un proceso de robustecimiento militar aceleradísimo, en poco tiempo más va a aparecer a la par, porque lo acompaña una economía pujante, creciente, en crecimiento, la economía más grande del planeta. Es el contexto, es el contexto. Lucha entre estos dos sectores, desde 2022 la vuelta de los antirrusos, pero, claro, el, el interés de Estados Unidos, en realidad mucho más ligado al enfrentamiento con China que a Rusia, y además de todo eso, a partir de más o menos, por lo menos desde ya más de un año, la guerra en Ucrania ya generó los beneficios buscados por Estados Unidos, y a partir de cierto momento, cuando Rusia comienza a presentar su supremacía en el conflicto, a partir de entonces el conflicto para Estados Unidos aparece perdido y solo genera problemas y dolores de cabeza. Con lo cual, a pesar de el momento actual, todavía con hegemonía de los antirrusos, ya comenzamos a presenciar en Estados Unidos un giro nuevamente hacia la política anti-China, un giro hacia la supremacía de los anti-chinos dentro de Estados Unidos, y así van apareciendo noticias, así van apareciendo decisiones. A veces de manera contradictoria, un día una cosa, otro día una cosa, otro día la otra, por momentos aparece Ucrania en el centro, por momentos China, después de nuevo Ucrania. Bueno, esto no responde a los errores de los analistas, sino a las propias contradicciones de la política exterior estadounidense, pero ya de a poquito comienzan a aparecer los síntomas, comienzan a aparecer las evidencias de que Estados Unidos está determinando finalmente este giro.
está abandonando la cuestión ucraniana, va a abandonar a Ucrania prácticamente derrotada sobre los hombros de Europa, y los europeos presentan eh, la debilidad de espíritu como para perseverar en este conflicto, a pesar de que carecen por completo de perspectivas de victoria y solo generan, en todos los escenarios, Europa parece como perdedora del conflicto. Estados Unidos ya va abandonando esto y comienza con los preparativos directos para la guerra en China. Y no solo porque lo determinemos, porque lo establezcamos nosotros como analistas críticos, sino porque incluso los propios medios occidentales comienzan a presentar esto como algo cada vez más natural, algo cada vez más evidente. Comencemos entonces con la noticia, ahora sí, hecho el contexto, hecha la reconstrucción histórico-política, presentemos entonces la situación actual a partir de una publicación británica como este periódico llamado el Daily Mail, en su versión en línea, traducida por el navegador. Estados Unidos se está preparando activamente para la guerra con China debido a los crecientes temores de una invasión de Taiwán, y ni siquiera se ha construido la pieza crucial que podría decidir el conflicto. Marines de Estados Unidos y Filipinas llevaron a cabo siniestros ejercicios de guerra. Los líderes temen que China tenga una ventaja significativa en la región. Bueno, comencemos a recorrer este artículo y a presentar bueno, el reporte de el envío de tropas estadounidenses a las islas ubicadas al sur de Taiwán, entre el mar de la China y el mar de Filipinas, para realizar, por un lado, para realizar ejercicios y por el otro lado, para estacionar ahí esas tropas como primera fuerza de respuesta en el caso de un enfrentamiento directo. Nada más y nada menos. El ejército de Estados Unidos se está preparando activamente para ir a la guerra con China por los crecientes temores de una invasión de Taiwán. No voy a realizar la aclaración de que la parte agresora, no, de que China no representa la parte agresora, sino que los Estados Unidos presentes militarmente en Taiwán a decenas de miles de kilómetros de su territorio, efectivamente aparecen como la parte agresora. Ellos representan la parte ofensiva imperialista, no China queriendo la restitución de Taiwán, y todo lo relativo a la invasión inminente de China sobre Taiwán, en realidad, bueno, carece de fundamento. Los estadounidenses están capitalizando este conflicto en sí para la expansión de su esfera de influencia y para la contención de China, con incluso la posibilidad de una guerra en preparación. ¿Sí? Solo como aclaración, un reporte británico. Vamos a recoger de aquí las ideas más importantes, no la parte de propaganda como esto de los crecientes temores de una invasión de Taiwán. Los marines de Estados Unidos y Filipinas han estado llevando a cabo siniestros ejercicios de guerra en pequeñas islas a poca distancia de Taiwán, informa el Wall Street Journal. Los ejercicios incluyen el despliegue de equipos de Marines desde helicópteros Chinook, la preparación de rifles de asalto desarmados y la exploración del terreno que hipotéticamente se utilizaría si estallara el conflicto. Una vez más, realizan ejercicios de guerra a pocos kilómetros de China con el objetivo de una práctica en el territorio antes del conflicto real. ¿Sí? Esto no es un ejercicio teórico o un ejercicio preparativo de los militares en su formación convencional. No, no, no. Esto ya un simulacro de los primeros movimientos de una eventual guerra.
Los acontecimientos son un vistazo inquietante a la perspectiva de los líderes militares estadounidenses mientras la nación hostil continúa amenazando con invadir Taiwán. Bueno, la nación hostil una vez más, la otra. Cualquier conflicto directo entre Estados Unidos y China fácilmente podría desembocar en la Tercera Guerra Mundial, en la que ambas naciones poseyeran armas nucleares que podrían destruir el planeta. Esto, sí, cierto. Aquí algunas fotos. Vamos a presentar en un ratito también la columna original de el Wall Street Journal. Pero primero quiero el análisis de esto. Aquí la China, aquí Taiwán y aquí abajito, en estos puntitos aquí, las islas con las tropas recientemente estacionadas allí por Estados Unidos, islas pertenecientes en lo formal a las Filipinas, en lo formal porque estas islas prácticamente en todos los casos carecen de habitantes, ¿sí? En realidad representan pedacitos de tierra en el medio de el estrecho dividiendo el mar de China y el mar de Filipinas. El presidente chino, Xi Jinping, no ha ocultado su deseo de reunificar Taiwán con China continental, pero ha mantenido a sus rivales en la ignorancia sobre cuándo podría desplegar un ataque sorpresa. Taiwán, una democracia exitosa, dice que no desea convertirse en parte de China. Estados Unidos no ha dicho formalmente que defenderá a Taiwán si China invade, pero el presidente Biden ha indicado que desplegaría tropas estadounidenses para defender la isla en caso de un ataque. Recientemente China ha tomado numerosas medidas que sugieren que se está preparando para invadir, incluso hace apenas unos días cuando el ejército chino rodeó Taiwán. Bueno, aquí una mentira más de esta columna. El ejercicio de China, efectivamente, como muestra de fortaleza en los como muestra de fortaleza, como muestra de fuerza ante Taiwán en las costas de Taiwán, compartidas con China, respondió a la asunción del presidente taiwanés pro-estadounidense, electo hace ya algunos meses, y sus declaraciones relativas a el deseo de comenzar un camino hacia la independencia de Taiwán. Beijing dijo que los juegos de guerra eran un fuerte castigo para Taiwán tras la toma de posesión de su nuevo presidente, Lai Ching-te, y los analistas los vieron como una muestra flagrante de la destreza militar de China. Con esta amenaza en ciernes, el Wall Street Journal se unió al tercer regimiento litoral de la Marina en su entrenamiento en las Islas Filipinas, su cuarto viaje a la región. El regimiento se creó hace solo 2 años para reforzar más bien la presencia militar estadounidense en la región y se ha estado preparando en las islas hawaianas y California. Bueno, ¿quién aquí la parte hostil, no? ¿Quién determina la creación de nuevos regimientos para su estacionamiento en las costas de un país a decenas de miles de kilómetros, un país adversario, o China con su supuesta amenaza contra Taiwán? Bueno, evidentemente Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses tuvieron acceso a varias bases militares filipinas el año pasado y los ejercicios de entrenamiento se llevaron a cabo más al norte en una serie de islas a aproximadamente 1 hora de Taiwán. Sin embargo, los juegos de guerra supuestamente han llegado a una conclusión principal y preocupante. El ejército estadounidense necesita barcos para trasladar a los Marines entre las islas del mar de China Meridional que ni siquiera han comenzado a construirse todavía. Si bien los ejercicios de entrenamiento no incluyeron balas ni misiles reales, los marines se estaban preparando para lo que sucedería si estallara la guerra, incluido abandonar los helicópteros Chinook y desplegarse por las islas lo más rápido posible. Moverse rápido y sigilosamente sería clave para evitar los sensores y drones de China que, según el coronel John Lehane, complicarían la toma de decisiones del rival. Las tropas estadounidenses esperan que una serie de movimientos rápidos y ágiles de un lugar a otro ayuden a tensar la capacidad militar de China y potencialmente ganar tiempo hasta que lleguen más refuerzos. China gastaría una enorme cantidad de recursos para determinar dónde estamos y qué estamos haciendo, dijo, siendo el sigilo y la agilidad la prioridad del regimiento de Marines. Lehane dijo que el ejército estadounidense está
refinando continuamente el equilibrio entre cuál es el paquete más ligero que puedo poner allí para reducir la carga logística y al mismo tiempo asegurar que sea creíble en combate y capaz de luchar. Voy a presentar, antes de recomenzar la lectura de este reporte, quiero presentar la publicación original, esta de aquí del Wall Street Journal. Aquí fotos de, precisamente, de estas tropas despachadas a estas islas, ¿sí? Asignadas a estas islas. Detrás un helicóptero, los famosos Chinook, así los llaman en inglés, si no en castellano lo llamaríamos Chinook, supuestamente una palabra proveniente de los amerindios estadounidenses, ¿sí? De las tribus indígenas habitantes en Estados Unidos y exterminadas por los colonos británicos durante el colonialismo británico. Aquí las islas, estas las islas aquí abajo, aquí Filipinas, aquí la base militar más, o la base aérea más importante, Lalo Airfield, está aquí, y aquí la base naval más importante. La voy a presentar ahora en el Google Maps para generar un poquito de sentido alrededor de todo esto. Bueno, aquí está, aquí China, ¿sí? China, por aquí Hong Kong y demás. Aquí Taiwán, parte de China. Bueno, por aquí Corea del Sur, aliado estadounidense. Aquí Japón, aliado estadounidense. Aquí Filipinas, cada vez más cercano y cada vez más entregada a los designios estadounidenses y por el momento prevista como la base de operaciones en el caso de una guerra directa, una vez más, en la SAM norte de China, la base militar más importante, aquí la base naval, la base marina, la base naval más importante de Filipinas, pero considerada ya por Estados Unidos como una base propia y con cada vez más efectivos apostados en esa zona, aún sin una base propia, ¿sí? Pero con cada vez más presencia militar. Y en el medio, atención, vamos a recorrer muchísimas islitas en el estrecho de Luzón, así llaman a este estrecho ubicado entre el mar de la China o el mar del sur de la China y el mar de Filipinas. Aquí un estrecho caracterizado por aguas muy, pero muy virulentas, con muy malas condiciones. Bueno, y aquí este collar de perlas con estas islas, Saptang, Vasco, las llaman Itpayat, las llaman las Batanes, ¿sí? Ubicadas apenas a 1 hora del propio Taiwán y alrededor de 500 kilómetros de China. ¿Por qué la importancia de estas islas? Bueno, por la posibilidad, bueno, también aquí naturalmente otras islas, pero estas pertenecientes a Japón. La posibilidad de que en el caso de un ataque de China hacia Taiwán, generar bases para el combate en las cercanías de China y de esa manera determinar de alguna manera la disminución, la reducción del principal problema de Estados Unidos en una eventual guerra con China en este lugar: la lejanía, la distancia. Estados Unidos presenta una capacidad de proyección de fuerza muy grande a través de sus portaaviones, pero aún así, comenzar una guerra contra una potencia de peso como China a decenas de miles de kilómetros, una guerra en la cual China participaría como local y Estados Unidos como visitante bien lejos, bueno, eso genera una
una desventaja logística enorme. Por eso la desesperación de Estados Unidos por generar estas nuevas alianzas. El último intento de Estados Unidos después de este acercamiento a Filipinas, el de aquí, ¿sí? Generar con Vietnam alianzas. Los vietnamitas por el momento respondieron: si quieren una visita, ningún problema, pero de alianzas y bases militares, nada, bien, gracias, no. Filipinas, por el contrario, sí capitula a las demandas estadounidenses, y eso genera la posibilidad del estacionamiento de presencia militar aquí. Más aún, demoledores y demoledoras, en un momento en el cual la irrupción masiva de drones y el desarrollo de los misiles hipersónicos generó un cambio en la relación entre la capacidad ofensiva y la capacidad defensiva de las fuerzas militares a escala global, y en este momento los portaaviones, los destructores, los acorazados, los barcos, las naves militares en general representan blancos móviles, ¿sí? Lo mismo si la flota el, eh, del Mar Negro de Rusia o el portaaviones Eisenhower de Estados Unidos frente a las costas de los hutíes, no de China, de los hutíes, de los yemeníes, ¿sí? Uno de los países más pobres del mundo, por cierto. O la presencia, en este caso, de naves militares estadounidenses aquí. Bueno, esos barcos, cualquier barco en este momento representa un blanco móvil, aparece completamente expuesto, o bien a los misiles hipersónicos, o bien a los drones aéreos, o bien a los drones marítimos. Por eso, a pesar de esta capacidad de proyección de Estados Unidos, hasta ahora, entre comillas, imbatible, en primer lugar porque realizaban guerras, ¿sí? Comenzaban guerras contra Irak, contra Libia, contra Afganistán, contra adversarios muy por debajo de sus capacidades. Pero aún así, sin dudas, Estados Unidos presentaba una gran capacidad de proyección de poder, pero claro, ahora ya no, o por lo menos no como antes, por la vulnerabilidad de los barcos de combate. Independientemente, acá no podemos realizar una distinción de los barcos chinos, los barcos estadounidenses o los barcos rusos. Todos ellos aparecen como blancos flotantes para los drones y los misiles hipersónicos. Por eso esta desesperación, esa es la palabra, desesperación de Estados Unidos por generar puntos de apoyo, ¿sí?, sobre el terreno alrededor de China para una eventual guerra. Y bueno, estas islas de alguna manera presentan esa posibilidad, pero hasta cierto punto, ¿sí? No del todo. ¿Por qué? Por el muy pequeño tamaño de estas islitas. Atención a estas islas, ¿sí? Bueno, básicamente unas casitas, algunos caminos, ni siquiera caminos para automóviles, miradores muy lindos, y aquí algunos con aeródromos como este, ¿sí? Quizás por aquí a la izquierda. Bueno, ahí el aeródromo ese. Atención, bueno, recorramos. Esto no lo había recorrido antes. Recorramos este aeródromo para solo de alguna manera contextualizar. ¿Sí? Esto no representa la isla de Crimea, ¿sí?, con infraestructura militar, civil. El aeródromo, atención, el aeródromo básicamente una cinta asfáltica y no mucho más que eso, y al lado una casita. Por eso, sí útiles, sí, bueno, interesado Estados Unidos en esto, pero no mucho más. No presentan un valor mucho más grande que esto. Aquí, bueno, esto no podemos. Aquí quizá quería una foto de algún lugar por aquí. Bueno, aquí las casitas de esta pequeña isla. Estas de aquí, mucho menos, estallan, atención,
básicamente 200, bueno, ¿cuánto de esto de largo? Sinceramente ni idea, pero muy poquitito. De ahí hasta ahí 600 metros, más o menos una isla de 1 kilómetro. 1 kilómetro, más o menos. Mucho, esto tampoco va a ayudar, por lo menos estas chiquititas, porque si estacionan, si establecen helicópteros, si establecen personal militar aquí, un nudo logístico en un radio de 1 kilómetro cuadrado, bueno, los misiles chinos también van a generar acá una masacre. Es más, islas muy pequeñas y en varias de ellas, Estados Unidos en esta última oportunidad estableció presencia militar. Quiero presentar una vez más el mapa de la columna del Washington, perdón, sí, esta de aquí, segundo, del Wall Street Journal. La presento ya mismo. Un segundito, por favor, demoledores y demoledoras. Ahora sí. Esto de aquí. Bien. Bueno, Mabulis, Itbayat y Batán. Esas las tres islas utilizadas hasta el momento para estos ejercicios, partiendo desde aquí abajo, desde Filipinas. ¿Sí? Bueno, recomencemos entonces el análisis de este reporte de los ejercicios a partir del artículo original. Después podemos presentar algunas cositas más sobre, imágenes y cositas más sobre el mapa de estas islas, ¿sí? Aquí nuevamente fotos de la presencia. Acá, atrás el nombre, Itbayat Airport, ahí este es el aeropuerto, ese aeropuerto, ¿sí? Los soldados estadounidenses ahí, acá los famosos Chinook, ahí de fondo. Y aquí el análisis. El estallido de un conflicto directo con China equivaldría a una guerra mundial para muchos observadores, a pesar de que se entiende que Beijing tendría una ventaja significativa luchando en su propio patio trasero, efectivamente. El presidente Biden ha dicho habitualmente que defendería a Taiwán si China lanzara un ataque no provocado, pero llevar a cabo un conflicto en los distintos terrenos de la región sería mucho más difícil en la práctica. Algunas islas en el mar de China Meridional, también conocido como el Mar del Sur de la China, solo están equipadas con pequeños helipuertos. Las carreteras no conectan muchas zonas costeras que serían propensas a los ataques y China estaría luchando en las proximidades de la mayor parte de su arsenal militar. Los marines estaban entrenando específicamente para las primeras etapas de la guerra y, según se informa, tenían la tarea de frenar una posible invasión china para permitir que otras fuerzas militares estadounidenses se prepararan. Bueno, este es otro de los objetivos, la respuesta rápida y no recién de varios días después de varios días de navegación de los portaaviones estadounidenses. Utilizando pequeños drones y sensores, los marines proporcionarían una vista de primera fila al resto del ejército y al mismo tiempo podrían disparar contra el ejército chino con una andanada de cohetes. El despliegue de un pequeño grupo encubierto de marines en el frente serviría como base táctica en caso de guerra, dijo al Wall Street Journal Benjamin Jensen, investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington, D.C. El caso ideal es que tengas estas fuerzas fluidas que fluyen hacia arriba y hacia abajo en la primera cadena de islas, por lo que estás constantemente obligando a China a buscarte. En la cadena de islas mencionada y mostrada recién en el mapa, ¿verdad? Cada sensor que China asigna para buscar un regimiento litoral del cuerpo de marines es un sensor que no está asignado a otro objetivo. Jensen añadió que la idea sería imponer un impuesto tremendo al creciente aparato de inteligencia de China y que idealmente lo que se quiere es que se embarquen en persecuciones inútiles. Bueno, de acá, de alguna manera, el reconocimiento de que con esto quieren generar en gran medida confusión y no mucho más que eso, porque tampoco pueden desde islas tan pequeñas ubicadas a tiro de misil de China
comenzar una contraofensiva, comenzar una ofensiva con lugares conglomeraciones de recursos militares en un territorio tan reducido, ¿sí? Aquí más imágenes. Después podemos presentarlas todas. Bueno, estas todas las imágenes ya vistas. Dado que China tiene una importante ventaja territorial en la región, saltar de isla en isla se consideraría una técnica vital para combatir la posible invasión de China. Durante los recientes ejercicios de guerra en Filipinas, los equipos volaron a 3 pequeñas islas al norte del país a través de un área conocida como el Estrecho de Luzón, recién mostrado en el mapa. En caso de una guerra total, las islas se encontrarían en el centro del conflicto y los ejercicios de guerra en las islas son una señal de que los líderes militares estadounidenses pueden ver esto como una posibilidad. El teniente coronel Mark Edgar, que ayudó a supervisar el entrenamiento, dijo que los ejercicios tienen como objetivo principal recopilar datos y ayudar a anticipar, y que los regimientos hacen evaluaciones en las islas todo el tiempo. Todo, desde lo que esas pistas de aterrizaje pueden soportar hasta lo que un puerto puede soportar y lo que una playa pueda soportar, añadió. El trabajo de los equipos incluyó todo, desde medir las carreteras hasta cuánto combustible quemaban, en esfuerzos que llevaron al extremo norte de las islas a la vista de Taiwán. Para un conflicto incierto, Edgar concluyó, nada reemplaza a poner a un infante de marina en tierra y observar realmente ese terreno. Bueno, básicamente lo comentado, el objetivo, aquí más imágenes de todo esto, generar el emplazamiento en tierra de las tropas estadounidenses para un enfrentamiento directo. Ya esto, cada vez más, hoy participábamos en todo Geopolítica, en Negocios Televisión, y lo presentábamos así. Y cada vez más las caretas van desapareciendo, ¿sí? La careta de la lucha por la libertad, el respeto al derecho internacional, no, ya comienzan a establecer tropas en los alrededores de China a realizar los preparativos para un ataque sin la más mínima vergüenza, sin el más mínimo tapujo, ejercicios con helicópteros, hay algunos vehículos blindados, pero livianos, no tanques, ningún sentido en un tanque aquí. Aquí más imágenes, ¿sí? De esto. El aeródromo de Itbayat, el aeródromo más importante en esas islitas. Más imágenes. Voy a presentar además algunas Mabulis, Itbayat y Batán. Los presentamos una vez más en el mapa y después quiero redondear la transmisión con la confesión de Lloyd Austin de esta situación de búsqueda de alianzas en la red para una confrontación directa, ya sin tapujos. ¿Sí? Presentemos una vez más el mapa. Y el mapita. Pero vamos a abandonar esta herramienta. Bien. Por aquí las islas. A ver, Itbayat mencionada, esta de aquí. Esta es la del aeródromo más importante. De hecho, recién lo presentábamos, el aeródromo en concreto. ¿Cuál otra mencionada por ahí? La isla, bueno, la de Batán, la más importante. A esta provincia filipina la llaman provincia de Batán y a estas islas en su conjunto la llaman islas Batanes, ¿sí? Esta la isla de Batán, la más importante, esta de aquí. ¿Y dónde más colocadas tropas? Una vez más, en las islas Mabulis. Estas las más cercanas a acá. Estas de acá. Atención a esta porquería acá. Básicamente un pedacito de tierra. Estas las más cercanas a
Taiwán, por lo menos desde este archipiélago, aquí alguna más arriba, pero evidentemente no del todo utilizable. Isla de Maurice. Esta ni siquiera habitada, ¿sí? Nada, ni caminos, absolutamente nada. Simplemente un atolladero para los barcos y, bueno, la colocación eventualmente de una lanzadera de cohetes o de misiles. Bueno, esto mucho menos, ¿no? Bien, esta es la situación. Colocación, estacionamiento de tropas directamente ahí. Ahora, presentemos como elemento final del análisis lo sucedido hace 3 o 4 días en, em, eh, en Singapur, en la conferencia de seguridad de Shangri-La, el diálogo de Shangri-La, así lo llaman a estas conferencias de seguridad. Por cierto, demoledores y demoledoras, recuerden, por favor, acompañarnos con el like. Si nos quieren ayudar con una membresía o a través de un aporte en PayPal, mucho más. Eso nos ayuda muchísimo y a partir de eso podemos realizar nuestro trabajo. 500 me gusta y 1165 demoledores conectados en este momento. Demoledores, por favor, solo el clic en el pulgar arriba, en el like. A partir de eso, bueno, maximizamos la difusión del video y desciende la cantidad de censura. Recuerden que aparecemos bajo el ataque de la censura permanentemente de YouTube, así que por favor ayúdennos con el like, como recuerda nuestra queridísima Beatriz Pulido, moderadora del chat, junto a Salomón Krakenberg, a los dos, como siempre, nuestro agradecimiento. Y recuerden también acompañarnos en nuestro canal hermano DMP Geopolítica. Hoy presentó Javier Martínez y mañana comienzan los programas de Bruno Garcini a las 7, 2 horas antes del horario habitual de DMP Geopolítica. Generamos una nueva banda horaria en la grilla de programación. A las 7, Bruno Garcini. A las 9, como siempre, Adrián Celaya. Y el viernes a las 7, Eduardo Bior. Y a las 9, como de costumbre, nuestro querido Fernando Moragón. El sábado, como siempre, a las 9, Juan Antonio Aguilar. Sí, bueno, eso, el pedido de likes. Y ahora sí, presentemos esto como frutilla o fresa de la torta. En Argentina llamamos a las fresas frutillas. Como cereza de la torta, ¿sí? Como postre final. Aquí. Esto de aquí. Esta es la conferencia con subtítulos. La conferencia de Shangri-La o los diálogos de Shangri-La comenzaron en puedo presentar la página de Wikipedia muy rápido antes. Comenzaron en el 2002, si no recuerdo mal. Esto traducible al español. Y básicamente representan, estas conferencias representan conferencias de seguridad intergubernamentales en las cuales participan los gobiernos a través de sus representantes, por lo general sus ministros de defensa, en la región de Asia-Pacífico, ¿sí? Por lo general, todos los años la realizan en Singapur. El foco, una vez más, aparece en la seguridad, aparece en la defensa de los países del Asia-Pacífico, ¿sí? Una vez más, conferencia de defensa especializada en la región Asia-Pacífico, organizada, y aquí el truco, organizada por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Instituto Británico, ¿sí? Todos los gobiernos participan, incluidos los gobiernos de la India, de China y de Rusia, pero ¿quién comenzó esto? ¿Quién comenzó estas conferencias? Los británicos. Por ende, estas conferencias presentan naturalmente una
un sesgo pro-occidental, pro-estadounidense, y aquí ya comenzó en esta conferencia celebrada hace 3 días, 2024, si no recuerdo mal, hace nada, hace 3 o 4 días, 31 de mayo al 2 de junio, bueno, más o menos hace 3 días la finalización. Bueno, acá ya comenzó la discusión relativa a la expansión de la OTAN hacia el Asia-Pacífico. ¿Sí? La expansión de la OTAN nada más y nada menos que hacia la China. Así como generaron la expansión de la OTAN hacia Rusia con el objetivo de cercenar su poderío, de determinar la contención de Rusia. Aquí un nuevo síntoma, un nuevo elemento para nuestro análisis, una nueva prueba de la voluntad expansionista e imperialista de la OTAN encabezada por Estados Unidos, ahora ya no de generar la contención de Rusia, sino directamente de determinar la contención de China, de generar la contención de China. Shangri-La, el nombre de esta conferencia, a partir del nombre del hotel en el cual la realizan, desde un hotel en Singapur, desde 2002. Este año, por lo general, también, naturalmente, también participan los estadounidenses, los canadienses, aquí, Alemania, Francia, Reino Unido como organizador, naturalmente, también, y después los países del Asia-Pacífico. Bueno, en esta última oportunidad participó nada más y nada menos que nuestro amigo, no, de amigo nada, no es, bueno, enemigo tampoco, porque yo carezco de enemigos, sí, ¿no? Los odios solo generan, sí, cosas malas en uno. No lo vamos a llamar nuestro enemigo, pero sí nuestro no amigo, Lloyd Austin, el secretario de Defensa, así llaman en Estados Unidos al ministro de Defensa. Vamos a presentar a no, Lloyd Austin. Ay, la pestaña cerrada, qué tontón. Un segundo. La podemos aquí abierta. Ah, no, aquí abierta, perdón. Aquí. Ahora sí. Bueno, esta es la conferencia. Primero presentó un discurso sobre la posición de Estados Unidos en el Asia-Pacífico y a continuación respondió preguntas. Por lo general, las preguntas en esta conferencia están caracterizadas por la obsecuencia, por el seguidismo, por el lamebotismo, lo podemos llamar de alguna manera. Bueno, están caracterizadas por no realizar preguntas en serio, pero de repente por ahí un general chino participaba y, bueno, realizó una pregunta como corresponde con, ¿no? el valor correspondiente, con, ¿sí?, lo necesario, las cosas bien puestas en su lugar, para realizar una pregunta a Lloyd Austin relativa a la expansión de la OTAN en este escenario y vamos a presenciar la respuesta de Austin, ¿sí? Un poquitito para atrás. Acá todavía no, ahora va a comenzar. Thank you very much. And we have A a partir de question ahora. from China, Senior Colonel Yan Chong Cao, please. Yan Chong Chao. Thank you, host. Meet the Secretary of Defense. Ese señor ahí es una mala traducción, no conozca al secretario de Defensa, sino señor secretario de Defensa, ahí escuchado por el traductor, Mr. Secretary of Defense, y traducido como Meet the Secretary of Defense, por eso lo de conozca. Comienza mal la traducción, después va a rectificar, después bastante bien. Y el general chino, con cara de chinito, buena gente. Pero atención a la pregunta de este general, ningún bobo, para nada. As we know, the United States has the largest alliance
system in the world, including NATO, and is pushing for further integration of its allies in the Asia-Pacific region. My question is the United States planning to build a NATO-like alliance system in the Asia-Pacific region? The eastward expansion of NATO has led to the Ukraine crisis. What implications do you think the strengthening of the U.S. alliance system in the Asia-Pacific will have on this region's security and stability? Thank you. Thank you very much, Secretary. Qué preguntita. Primero, bueno, ustedes efectivamente van a maximizar la OTAN van a determinar la expansión de la OTAN hacia el Asia-Pacífico, porque recordemos que la expansión de la OTAN desencadenó la guerra en Ucrania. Entonces, ¿qué consecuencias va a generar esta expansión hacia el Asia-Pacífico en términos de estabilidad y en términos de seguridad? Bien clarita, directo a la yugular, ¿no? Expansión en el este de Europa, guerra en Rusia, expansión en Asia-Pacífico, guerra en China. Perfecta la pregunta. Bien por Yang Chong, no recuerdo el nombre final, de este buen militar chino. Y atención a la respuesta de Lloyd, recordemos el sobrenombre de nuestro no amigo Lloyd Austin. Lloyd Raytheon Austin, por su participación en el consejo asesor de Raytheon, la empresa armamentística más grande del mundo, naturalmente la más grande de Estados Unidos, en una buena demostración no, ni siquiera una demostración de la famosa puerta giratoria, ¿no? Como llaman a este ciclo de los políticos en el norte, bueno, de los políticos en general, en los altos cargos, los cuales realizan su función como ministros, presidentes, vicepresidentes, secretarios, y realizan su labor en la función pública e inmediatamente cuando abandonan la función pública generan el salto hacia el sector privado, por lo general en el caso de políticos dedicados a las políticas de defensa, realizan el salto hacia las empresas armamentísticas, en el caso de salud, hacia las aseguradoras privadas, en el caso de vivienda, hacia las desarrolladoras inmobiliarias, en el caso de, bueno, los presidentes a las empresas más importantes. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Felipe González, devenido en lobista de Repsol y de Telefónica de España también, solo como uno de los casos. Bueno, Obama ahora también, los Clinton como parte de JP Morgan, empresas de Wall Street, financieras. Bueno, pero en este caso solo podemos a esto caracterizar como puerta giratoria, porque acá no realizó la función pública y cuando la abandonó comenzó a participar en Raytheon. Él ya aparece con una pata en Raytheon, este señor, ¿sí? Básicamente, secretario de Defensa, el cual determina con su firma los acuerdos, los contratos, y a la vez participa en la principal proveedora de armamento de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, acá no importa giratoria, acá la puerta abierta, o acá tiradas las paredes, y lo mismo en la Secretaría de Defensa y sí, la sede, la casa matriz de Raytheon en Estados Unidos. Básicamente determinan todos juntos los muchachos ahí de acuerdo a los intereses del sector militar industrial estadounidense, ¿no? Por eso lo llaman los amigos, nosotros no, porque nosotros no amigos, pero lo vamos a llamar también, como lo llama todo el mundo, Lloyd Raytheon Austin, ¿sí? Bueno, atención a la respuesta de nuestro no amigo Lloyd. I respectfully disagree with your point that the expansion of NATO caused the Ukraine crisis. The Ukraine crisis was... Bueno, aquí estos aplausos, bueno, una vez más el clima de obsecuencia reinante en este tipo de reunión, pero
hasta él con poco convencimiento. Para todo el mundo evidente que la expansión de la OTAN generó la guerra, ¿no? Ukraine crisis obviously was caused because Mr. Putin made a decision to Siempre. unlawfully invade his neighbor, who had an inferior military at that point in time. He assumed that he could very quickly roll over his neighbor and annex the country. That was 2+ years ago. He has not achieved any of his strategic objectives to this point. But this was brought on because of a decision made by Mr. Putin. As to whether or not we're trying to create a NATO in the Indo-Pacific, I would tell you that what we're doing is what I said earlier in the speech. Countries of like-minded countries with similar values and a common vision of a free and open Indo-Pacific are working together to achieve that vision. And we've strengthened relationships with our allies and partners, and we see other countries strengthening their relationships with each other in the region. This is goodness. But it's because they have a common vision and common values. And we will continue to do those kind of things going forward. ¡Hey! A And, confesión from de Malaysia partes. and the Young Leaders ¿Escuchado Group. eso? Primero, antes de responder si queremos o no una doble OTAN, una expansión de OTAN, recordemos que esto responde a nuestros valores compartidos, la defensa de la libertad, bueno, libre y ¿qué otra cosa? Bueno, una Asia-Pacífico libre. Claro, cuando ellos quieren, si uno quiere la libertad de una región o de un pueblo, debe llamar a los Estados Unidos, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Queremos, queremos una región libre y, ¿cómo la llamó? We've strengthened relationships with our allies and partners, and we see other countries strengthening their relationships with each other in the region. This is goodness. But it's because they have a common vision. Una visión en común, libre y... And we will continue to do those kind of things. Bueno, acá al final. Vamos a continuar haciendo este tipo de cosas. Básicamente, vamos a perseverar en nuestra política de alianzas y vamos a generar la expansión de la OTAN. Quería la referencia a esto de libres. Queremos los países con los mismos sistemas, los mismos valores. Queremos un Indo-Pacífico libre y no recuerdo si libre y democrático lo llamó. Básicamente la misma narrativa, la misma perorata de, bueno, de la invasión, de todas las invasiones estadounidenses, ¿no? Nunca perpetran una invasión abiertamente en nombre de sus intereses, de la búsqueda de recursos naturales, de petróleo, del establecimiento de su hegemonía, sino en nombre de la libertad, la democracia y, bueno, sí. Y ahora lo podríamos llamar la diversidad también, junto a eso, ¿no? Ahora metido también ahí como el nuevo valor occidental. Is what I said earlier in the speech. Countries of like-minded countries with similar values and a common vision of a free and open Indo-Pacific. Eso, free and open, eso quería recordar. Un Indo-Pacífico o un Asia-Pacífico libre y abierto, ¿sí? Eso quieren ellos, nada de la defensa de sus intereses, la contención de China. No. Ellos quieren un Asia-Pacífico libre y democrático y para eso van a, según el propio Austin, ¿no? Continuaremos en la creación de alianzas, en la búsqueda de un Asia-Pacífico libre y abierto. Bueno, respondió que sí, respondió que van a cometer una política
de expansión de la OTAN hacia el Asia-Pacífico, ¿sí? Así que, demoledores y demoledores, si por alguna de esas cosas si no comienza una guerra directa entre la OTAN y Rusia en Ucrania, tarde o temprano va a comenzar una guerra directa entre la OTAN y China, ¿sí? Es el panorama actual, así de tremendo, así de preocupante y así de característico o así de sintomático del tiempo histórico en el cual aparecemos. Un tiempo histórico caracterizado por la decadencia de un orden unipolar, encabezado por esta gente, y el surgimiento de un nuevo orden multipolar, ante el cual los Estados Unidos, la potencia hegemónica de ese viejo orden, solo quiere y solo puede responder, solo responde militarmente. Ante la crisis y el fin de esa hegemonía, ¿cómo responde, cómo reacciona? Como un boxeador grandote hasta hace poco tiempo, siempre ganador, siempre campeón, ahora finalmente en la mala, y cómo responde a los golpes, ¿sí? A los golpes en el sentido de los países de manera militar, ¿sí? Por la fuerza, porque evidentemente carece de la capacidad de generar una reconfiguración de su posicionamiento en el mundo, de su inserción en el mundo como una potencia más, entre otras, quizás incluso lo más importante, no, para eso un país debe presentar la capacidad de proyección, primero de análisis realista de la situación y después una capacidad de proyección hacia el futuro sobre la base de geoestrategas con visión estratégica. Bueno, lamentablemente Estados Unidos, el norte global en general, la OTAN, los Estados Unidos, Europa, carecen en este caso, en este momento, de esa visión estratégica y como, como esos boxeadores ya casi noqueados, casi desmayados, cayendo, tirando golpes, bueno, esa es la estrategia elegida por ellos, ¿sí? La caída tirando golpes, sin ninguna forma de negociación, ninguna forma de acuerdo, sencillamente la lucha militar, la soberbia, la imposición, hasta el fin del conflicto. Claro que el fin de ese conflicto, lamentablemente, podría estar acompañado por una guerra nuclear y el riesgo de esa guerra nuclear para el conjunto de la humanidad. Así que confirmado por Lloyd Austin, todo el análisis hecho antes, nos ayuda el propio Lloyd. Muchas gracias, no amigo, no querido Lloyd Austin, por esta confirmación. Demoledores, demoledoras, una vez más, por favor, ayúdennos con el like, ¿sí? 1300 demoledores conectados, 700 likes, todavía mucha gente sin el like, nos ayuda mucho contra la censura, esa es la forma además de la difusión de nuestra perspectiva crítica y de la de ustedes también, porque recuerden que esto representa un proyecto colectivo, ustedes participan activamente en esto. Si nos pueden ayudar con una membresía o a través de PayPal, bienvenido. De lo contrario, solo con el like y con la difusión, nosotros más que felices. Recuerden además también que mañana comienza en DMP Geopolítica, nuestro canal hermano, el programa de Bruno Garcini a las 7 de la noche. ¿Sí? Generamos una vez más una nueva banda horaria a las 7, y que Geopolítica desde las 7 hasta las 11 no, a las 11 comenzamos nosotros. A las 7 Bruno Garcini, a las 9, Adrián Celaya, y a las 11 comenzamos nosotros. Así que Geopolítica es desde las 7 hasta las 12 o pasadas las 12, según la duración de nuestro propio programa. Y lo mismo el viernes con Eduardo Bior primero a las 7, después a las 9 el querido Fernando Moragón y a las 11 nosotros una vez más. Demoledores y demoledoras, los queremos muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el día de mañana.